A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Como todas las semanas, estamos aquí con este programa que es coproducción entre la Unión Nacional de Periodistas y Telesucesos. Como ustedes conocen, amigos oyentes, nos aproximamos a un proceso electoral en el Ecuador bajo circunstancias totalmente diversas, atípicas me atrevería a decir yo. Le he invitado al doctor Roberto Alfredo Arregui para conversar sobre el voto. ¿Cómo es el voto ciudadano? ¿Es un voto racional o es un voto emocional? Pero permítame antes que les comparta unos brevísimos puntos de la extensa hoja de vida del doctor Roberto Alfredo Arregui. Entre su formación académica, él es magíster en Administración y Marketing de la Universidad Tecnológica Indoamérica Ecuador. Tiene un máster en Coaching en el Instituto Superior de Empresa y Comunicación Madrid, España. Es doctor en Jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador. Tiene una certificación internacional en Liderazgo Emocional Atlantis University en Miami, Estados Unidos. Es Master Speaker de la Cámara Internacional de Conferencistas, SIC. Tiene experiencia como gerente nacional jurídico de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de Ecuador, gerente de procedimientos judiciales de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, ha sido funcionario público ocupando cargos de inmensa responsabilidad, es un consultor político senior, es un consultor corporativo y también es un abogado, por supuesto, en libre ejercicio profesional. Así que le damos la bienvenida al doctor Roberto Alfredo Arregui y queremos empezar esta entrevista, doctor Arregui, con una afirmación o una aseveración que casi resulta una sentencia en el pueblo mexicano. Los mexicanos dicen, el voto es nuestro. Y la pregunta es, ¿así es como el clientelismo electoral ecuatoriano lo percibe o es que va obligado a sufragar? Porque obviamente en la Constitución de la República dice que el voto en el Ecuador es obligatorio. Bienvenido. Muchas gracias, Marianita. Quiero hacer un saludo especial a la Unión Nacional de Periodistas, a Telesucesos. Buenas noches con todas y con todas. Contestando a tu pregunta, efectivamente la norma constitucional del Ecuador determina que el voto es obligatorio para las personas. Efectivamente, los seres humanos hacemos sentido de pertenencia con los procesos electorales. Y efectivamente, este proceso electoral es un tanto diferente a los otros. Estamos atravesando una pandemia, la gente se está cuidando de alguna manera de exponerse, de salir. Yo creo que esas más bien van a ser limitantes en este ejercicio al voto. Pero yo sí consideraría que los ecuatorianos debemos pensar igual que los mexicanos, que el voto es nuestro, y no hacerlo por obligación, sobre todo en las circunstancias difíciles que se encuentra el país, tanto en la parte de salud como en la parte económica. La naturaleza humana es impredecible, Roberto Alfredo, y eso nos lleva a que aceptemos a un candidato y no aceptemos a otro candidato. ¿Qué factores, qué argumentos, qué circunstancias pesan en esa decisión que a la final termina siendo subjetiva? Sí, efectivamente, la mayor parte de personas, sobre todo quienes tenemos formación en Occidente, no en Oriente, nuestra formación la basamos en la lógica y en la razón. Pero la parte emocional es determinante y es tan determinante que en muchos pensum de estudios, ya a nivel primario, secundario o universitario incluso, la inteligencia emocional es parte del pensum académico de las personas.
Si efectivamente somos formados desde la parte de la lógica y de la razón, la parte emocional tiene un papel preponderante, sobre todo en la toma de decisiones. Hay estudios científicos que están a disposición de las personas. Con los avances de la tecnología, del internet, nosotros todo lo que decimos aquí en cámaras de televisión lo podemos corroborar o comprobar con el internet. Existen papers científicos, investigaciones serias que están colgadas en la red, en las que determinan que más o menos el 85% de las decisiones que nosotros tomamos en la vida son de carácter emocional o subconsciente, y nada más del 15% de las decisiones que tomamos en la vida lo hacemos con la parte cognitiva o con la parte consciente, y eso no está apartado de las preferencias que nosotros tenemos en el espectro electoral. Ahora, dentro de esa parte emocional, doctor Arregui, pesa mucho este sistema de recompensa que se llama, que dice, a ver, voy a ver qué me da ese candidato, según lo que me ofrezca, yo voto por él. Si esa recompensa de él no es a mi gusto, no voto por él. ¿Pesa siempre ese sistema de recompensa que le lleva a aceptar a uno y a rechazar a otro? Bueno, este sistema de recompensa al que tú te refieres está más en el discurso de campaña electoral o en la oferta de campaña electoral. Pero existen otros factores que son determinantes el momento que el elector decide por quién votar. Y como habíamos dicho, este 85% de la parte emocional es determinante en la selección de un candidato. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros manejaríamos la parte exclusivamente racional, tendríamos a premios Nobel dirigiendo la política mundial, y no es así. Tenemos a líderes altamente emocionales con los que la gente conecta. Pero claro, ¿cómo conectar con todo el mundo? ¿Cómo conectar con todas las personas? Y cada uno de nosotros tenemos nuestro propio mapa mental. Y es en base a los sentidos. El discurso del político debe ser, como se había dicho hace un momento, altamente emocional, pero también es muy determinante la parte visual y la parte kinestésica, sentir al candidato. Y yo me atrevería a decir que en la contienda electoral que vamos a tener, no es precisamente que el candidato lo va a ganar por redes sociales. Yo veo algunas candidaturas que en este momento se están manejando por redes sociales. El Ecuador profundo no está en el Facebook, Marianita. El Ecuador profundo está en la gente que tiene alta necesidad de mejorar su economía, de personas que están incluso buscando cierto tipo de curas milagrosas como el dióxido de cloro para salir del COVID. Y realmente la campaña se la va a medir mucho en la intencionalidad del voto del elector, se va a medir mucho en quién se arriesga, en quién tiene buena salud y quién sale a territorio. El territorio va a ser determinante, no solamente las redes sociales, el territorio. La gente quiere ver al candidato, quiere escuchar al candidato y, por qué no decirlo, quiere sentir al candidato. En la campaña electoral vamos a ver incluso personas que se acerquen al candidato, que abracen al candidato, y en la parte emocional, una persona que está en la candidatura, si está captada por las cámaras de ese momento, ese rechazo por el distanciamiento social también va a ser una disminución de votos. Entonces yo creo que es determinante dos cosas básicamente en esta campaña. Primero, la salud de los candidatos, ¿sí? Y segundo, la gestión emocional que tengan con el elector. Cuando hablas de gestión emocional, a ver, el candidato de alguna manera tiene que saber cómo funciona el cerebro de ese votante, de ese ciudadano que va a ir a sufragar, tiene que saber cómo estimular, por ejemplo, los sentidos de ese votante, tiene que saber cómo llama la atención, cómo inclusive lograr ese desborde de emociones. Y aquí viene la pregunta: si estamos en la situación crítica de la pandemia, el estado anímico, yo diría, no solamente del ecuatoriano, sino a nivel mundial, está bajoneado, porque o hemos pasado mucho tiempo en el encierro, porque justamente hay esa carencia de tacto, de abrazar, de sentir. ¿Cómo van a ellos a manejar esto? Que además están prohibidas las concentraciones políticas, ya no será la misma campaña de antes, ¿no es cierto? ¿Quién llena qué número de plazas? O sea, va a ser totalmente distinta. ¿Cómo entonces, o la pregunta mejor dicho es, aquí es donde debe entrar el neuromarketing? Sí, efectivamente,
Ninguna campaña electoral responsable en los actuales momentos puede dejar de contar con la neurociencia. Las campañas electorales triunfadoras o ganadoras tienen como una herramienta muy importante a la neurociencia y un equipo multidisciplinario de gente, absolutamente profesional, con marcas personales de elevado conocimiento, porque solamente un equipo multidisciplinario es el que va a poder diseñar una campaña. Y efectivamente el candidato tiene que saber cómo funciona el cerebro humano, tanto en su discurso, en su eslogan de campaña, en la música que utilizan en la campaña y sobre todo en la actitud que van a tener en el territorio con la gente. Efectivamente no estarán prohibidas las grandes concentraciones, pero si el votante se acerca al candidato, él no puede dar un paso hacia atrás porque va a perder un espacio que es determinante. Ahora, los procesos cerebrales, de acuerdo a los estudios, a las investigaciones, ¿son diferentes según la edad, el sexo o la ideología? A ver, yo creo que en los actuales momentos, al menos yo no creo en las ideologías. La única ideología que funciona es la que mejora las condiciones o la que ofrece mejorar las condiciones de vida de la gente. Estamos en un proceso digamos, de la utilización de las tecnologías de la información en la democracia, de democracia digital, por un lado. Y lógicamente, por otro lado, tenemos que medir el sentir de la gente. Para eso existen cierto tipo de herramientas tecnológicas que nos permiten analizar las necesidades de la población y según las necesidades de la población, con este grupo multidisciplinario de gente, ir formando nuestro eslogan de campaña, la música que utilizamos, como había dicho hace un momento, o la forma de gestionar la emoción del elector. O los colores también, ¿no? Los colores también son importantes, son visuales. La parte visual es importante. La imagen del candidato, una buena imagen del candidato no le va a hacer ganar, pero una mala imagen le va a hacer perder. Entonces la presencia física del candidato también es determinante. Y, por ejemplo, la sonrisa nos da cierto tipo de seguridad en la gente. Pero la sonrisa gente que auténtica. Sonría, la sonrisa auténtica, claro. Por supuesto que no sí. No la fingida, ¿no es cierto? Fingida, no para la cámara, en fin. Y el carisma político. ¿Pero qué es el carisma, Roberto? Ese ángel político, o ese ángel que todos los seres humanos tenemos, no solamente en la política. Existen personas con mucho ángel que caen bien a todo el mundo, que son carismáticos. En política es exactamente lo mismo. Facilidad de palabra, que son, facilidad de como palabra, dicen los gringos, charming, no son tan muy livianos y agradables. Y claro, el carisma político está presente en todo momento. Ahora, al momento, al menos hasta que se defina, hay como 19 binomios presidenciales. Habíamos hablado hace un instante de este sistema de recompensa en que se fija el elector, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre también con el otro extremo? A nadie le gusta perder, todos quieren ganar. Entonces, esa aversión a perder, por ejemplo, ¿hace rechazar unos planteamientos en favor de otros? ¿O es que no le importa al elector qué me ofrece el uno o qué me da? El uno me ofrece papas, el otro me ofrece lechugas, el otro me ofrece esperanza, tangibles o intangibles. ¿Cómo es que el ciudadano común, el elector común, opta por una decisión? A ver, primero yo creo que es determinante la capacidad de conexión que tenga el candidato. ¿Cómo conectar con el elector? Si estamos hablando de que existen personas visuales, auditivas y kinestésicas, ¿cómo formamos nuestra propuesta de campaña para que llegue a todo el mundo? Efectivamente, la campaña se va a centrar en dos temas fundamentales que son salud, primero, y después economía. Yo creo que como en un segundo término... o sea, van a pesar los factores sociales que nos rodean ahora mismo. Van a pesar los factores sociales y quién le ofrece salud y economía de una manera convincente o de una manera carismática es el que va a conectar con el elector. Aunque nos engañen. Claro, sí. Porque ¿cómo nos van a ofrecer salud? ¿Cómo? Aunque nos engañen. Aunque nos engañen. Porque siempre la esperanza del ser humano, por ejemplo, nos están ofreciendo una vacuna, no sé si la vacuna va a llegar o no va a llegar, pero esa esperanza le hace a la gente aceptar esta nueva normalidad o proyectarse hacia futuro. Es igual que en la campaña electoral la gente va a mirar a futuro con esperanza.
A propósito, de un país mejor, de una economía mejor. Roberto Alfredo, de la vacuna, de las ofertas, de lo que nos hagan, porque claro, el don más preciado creo que es la salud y la vida, ¿no es cierto? Y quiero preguntarte, a ver, si algún candidato nos dice, yo si gano la elección voy a traer aquí en los primeros meses del año 2021 la vacuna, pregunto yo, ahí es donde se juntan la amígdala e ínsulas cerebrales para intervenir en estas decisiones emocionales. Por supuesto que sí. Si alguien nos ofrece la vacuna y para todo el mundo, yo creo que va a ser una esperanza muy alentadora para lejana, la gente, ¿no? Aunque sea lejana, pero está ahí, claro. Está presente. Y como decíamos hace un momento, si la gente ha buscado curas milagrosas como el dióxido de cloro, si alguien le ofrece algo más tangible como una vacuna, yo creo que va a topar esas fibras íntimas de la persona que quiere salud, que quiere bienestar, que quiere vida, que busca la vida. Ahora va a ser una nueva experiencia también en esta campaña para ver en el proceso político electoral a qué herramientas acuden los políticos, ¿no es cierto? Porque al estar prohibido por el tema de la pandemia, concentraciones masivas, etcétera, etcétera, ya no habrán balcones donde llenar para dar discursos o plazas, en fin, etcétera. ¿A qué crees que ellos van a apelar? ¿Qué tipo de herramientas crees que ellos van a utilizar justamente para estimular a esos sentidos que hablamos hace un instante, mover que las neuronas que funcionan del cerebro, desbordar quizás esas emociones del elector? Bueno, van a apelar inicialmente a las redes sociales, ¿no? A las redes sociales, al Twitter, al Facebook. Pero las redes sociales no son frías. Las redes sociales son absolutamente frías e irreales. Y más aún en un país como el nuestro, cuya penetración de Internet es realmente baja. Las clases populares, muy populares, los sectores muy alejados, no tienen el acceso al Internet. Tal es el caso que ha sido un problema en estos tiempos de teleeducación, que los chicos no han podido acceder al Internet. Y claro, se está pensando en hacer algunos planes pilotos para que la gente vaya presencialmente a una escuela, cuando el encuentro debe ser cálido y debe ser humano. Entonces, un encuentro entre niños que están distanciados o separados por biombos no es un encuentro cálido, no es un encuentro humano. Pero claro, las limitaciones en la tecnología y en el acceso al Internet definitivamente están obligando a eso. Y en las redes sociales va a pasar lo mismo. Yo veo, por ejemplo, al candidato Lasso, que él ha adoptado el Facebook como la base de su campaña. Seguramente algún estratega de campaña lo está promocionando en ese sentido. Es que ya hay una experiencia, perdona que te interrumpa, y hay una experiencia similar con el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Claro que sí. La estrategia del alcalde de Quito fue redes sociales, y fue el Facebook, y fue, en fin, una cantidad de audios cortos, videos cortos, todo lo demás. Claro, pero por ejemplo en el caso de Yunda es un hombre altamente emocional para muchos segmentos de la sociedad. Su música es pegajosa. Es un buen comunicador. Es un excelente comunicador, exacto. Entonces, claro, hay que juntar las dos cosas. ¿Lasso tiene eso o no? Creo que no, definitivamente. No es un candidato emocional para nada. Y con un inconveniente. ¿A cuál de los 19 precandidatos les ves tú así un candidato altamente emocional? Fabricio Correa, por ejemplo. Altamente emocional Yacu Pérez, por ejemplo. No he tenido la oportunidad de hacer mayor seguimiento del candidato correísta, no sé, no podría dar una. Isidro Romero, emocional dentro de su nicho de mercado, que es el Barcelona, una hinchada interesante a nivel no solamente de Guayaquil, sino del país. Pero yo creería que... Los que antes eran ruptura, ahora ya construyen, ¿qué tal? Yo creo que no. El ex ministro Velasco, ahora candidato a la presidencia, me parece un excelente ser humano, un muy buen artista, pero realmente en la parte política yo no lo veo con futuro. Eso me lleva a preguntar, Roberto Alfredo, si el voto por identificación con el candidato es partidista, es ideológico, es emotivo o es instrumental. Tú dijiste que ideológico, creo que no lo es. No lo es. Este momento los partidos políticos son más mal vistos como tal. Estamos hablando de líderes. Ahora es el líder el que mueve las masas y es el líder emocional el que tiene la posibilidad de conectar con la gente. Los partidos políticos no, yo creo que no es época de ideología.
la marca política algo ejerce el candidato X con tal marca política podría llegar, pero es una época de líderes más que de partidos. Yo eso quisiera, por favor, que me reconfirmes. Los 19 precandidatos que en pocos días ya se depurarán, seguramente harán alianzas, ¿se pueden considerar que son líderes o son conocidos? A ver, yo considero que son conocidos. Yo no veo un liderazgo marcado en ninguno de los candidatos. Ellos han tenido segmentos interesantes como para mostrarse a las personas en una gran vitrina, porque una contienda electoral es una enorme vitrina donde la gente se exhibe, son gente conocida. Pero a mi modo de ver, alguien que sea un líder dentro del equipo, no encuentro. O sea, liderazgos ha habido en el país, muchos liderazgos. Velasco Ibarra, no podemos desconocer el liderazgo del presidente Correa, expresidente Correa, pues marcó una época importante. Aunque vengan del populismo, ¿no? Aunque vengan del populismo, lógicamente. Pero entre el equipo de personas no veo líderes, lo que yo veo es personas conocidas y personas que tienen cierto tipo de cualidades emocionales superiores en relación a otros. Ya. Entonces, la respuesta sería que el voto de identificación con el candidato es emotivo o es instrumental. Es emotivo, es definitivamente emotivo. Ya. ¿Qué papel juegan en el elector, en nosotros los más de 9 millones que estamos ya en el padrón para poder sufragar? ¿Qué papel juegan la confianza y el futuro? Yo creo que ¿Ese es nuestro piso para ir a sufragar? A ver, por supuesto, debería ser nuestro piso para ir a sufragar, sobre todo en las circunstancias que se encuentra el país post pandemia. Yo creo que la confianza de alguien que lleve las riendas del país de una manera correcta es un pilar fundamental, ¿sí? El tema es quién nos genera esa confianza, en quién confiamos. Yeah. Si no creemos en partidos políticos, si no vemos un liderazgo marcado en ninguno, ¿en quién confiamos? Entonces yo consideraría que ese 15% del cerebro racional debe funcionar este momento y hacer una especie de matriz de FODA de todos los candidatos para ver cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades y tratar de votar a conciencia. Pongo al revés la pregunta una de las primeras preguntas que planteé. Ese 15% de voto racional, porque yo creo que hay buenos ciudadanos que se toman el tiempo de analizar, de estudiar, de revisar cada perfil, etcétera, para justamente entregar un voto racional. ¿No crees que como consecuencia de esta pandemia, ese voto racional, que aparentemente sería un 15%, podría crecer? Posiblemente podría crecer en algo, sobre todo porque estamos en casa y haciendo reflexión de lo que sucede, pero no creo que sobrepase el otro techo, ¿no? El techo emocional, porque la pandemia también ha despertado emociones impresionantes en la gente, la vulnerabilidad, el tener en riesgo la vida, en tener en riesgo la economía, también ha levantado la parte emocional de las personas enormemente. Entonces, si el voto va a ser emocional, querríamos tener claro que los ecuatorianos acudirán a estas elecciones a entregar un voto coyuntural mediático, digamos. Sí, yo estoy convencido de eso y es un fenómeno que no solo pasa en el país, que pasa en el mundo entero. Por eso tenemos los gobernantes que tenemos con todos los méritos y los deméritos también. Ahora, ¿por qué, con esto terminamos, por qué estos buenos ciudadanos, porque existen, creo que la mayoría de ecuatorianos somos buenos ciudadanos y ciudadanas, ¿por qué no van a sufragar? ¿Es que estos bailan entre el desencanto y el abstencionismo? Bueno, primeramente porque en general la gente no cree en la política. Sobre todo no cree en la política. Nosotros nos hemos llenado los noticieros de los canales de comunicación, de los medios en general. Y no hablo de este último tiempo, sino mucho tiempo atrás, de niveles de corrupción muy altos, de un manejo de la cosa pública que no es el adecuado. Entonces eso hace que definitivamente el elector no cree en la política, no cree en los políticos. Yo creo que hay un desencanto sobre todo marcado. Porque hay ausencia de la ética pública. Hay ausencia, ¿no?, de la ética pública,
justamente, y eso genera un desencanto por parte del elector, de las personas. Queremos agradecer al doctor Roberto Alfredo Arregui, y con él hemos abordado este tema que es el voto ciudadano. ¿Es un voto racional o emocional? Y yo creo que tenemos que hacer una alfabetización ciudadana a los y las ecuatorianas. Tenemos que tomarnos el tiempo necesario para tomar y decidir qué tipo de voto queremos, qué tipo de presidente queremos tener en el Ecuador, con toda la coyuntura que estamos viviendo de la epidemia y además con todo el contexto que hemos tenido a lo largo de muchos años en el Ecuador. ¿Queremos seguir así? ¿Queremos mejorar o queremos topar fondo? Les agradecemos, amigos, amigas oyentes, y a usted, doctor Arregui, por estar presente en este programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Como les dijimos, una coproducción entre Telesucesos y la Unión Nacional de Periodistas. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.